El caso de Carlos Hallowell. De acuerdo con el censo, 1 de cada 25 familias en Estados Unidos tiene un hijo adoptado. Los registros muestran que los hogares del territorio norteamericano adoptan cada año 140,000 niños, una cifra que coloca al país como líder en el número de veces que se concreta ese acto jurídico. Son diversos los desafíos que deben enfrentar quienes reciben en su hogar a niños y adolescentes adoptivos. Tampoco son pocas las dudas que tienen los aspirantes cuando comienzan el proceso de tener hijos no biológicos. Una de las preocupaciones se centra en la posibilidad de que el pequeño o adolescente pueda desarrollar problemas de comportamiento asociados a la experiencia que tuvo antes de llegar a una familia permanente. Esa inquietud no impidió a una maestra soltera de Florida hacer parte de su vida a 2 menores. Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos, su historia no tuvo un final feliz. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. La localidad de Inverness, en el condado de Citrus, en la costa oeste central del estado de Florida, en Estados Unidos, era el hogar de la maestra escolar Denise Hallowell. En 2006, la mujer, quien había sido adoptada en su infancia, se convirtió en madre soltera cuando adoptó a Carlos, un niño de 4 años nacido en Guatemala. Tiempo después, en 2011, también adoptó a otro pequeño nacido en Honduras, llamado Ángel. Denise habitaba en una casa junto al lago en el 4419 de South Dodge Point, en Citrus, con sus 2 hijos, con quienes tenía una relación aparentemente normal. Sin embargo, en 2015 todo cambió. La vida de la educadora se puso de cabeza cuando Ángel, para ese momento de 12 años, huyó de la casa. Al notar su ausencia, el 19 de septiembre, la angustiada madre llamó al 911 y se inició una búsqueda en el vecindario. Poco después, el pequeño fue hallado en un cobertizo junto a su casa. Pero su aparición, lejos de devolver la paz a su familia, desencadenó un infierno para Denise, a quien el menor acusó de abuso físico. Así, después del tormento de no saber de su hijo, la mujer de 54 años enfrentó un nuevo drama. El 21 de septiembre, los oficiales de la oficina del alguacil del condado de Citrus la arrestaron y la acusaron de abuso infantil. Además de lo manifestado por Ángel a las autoridades tras la denuncia de su desaparición, en una investigación de seguimiento, los detectives visitaron el domicilio familiar y determinaron que las condiciones en las que era mantenido el niño fugitivo eran inadecuadas. A decir del menor, su mamá lo dejaba en su habitación con las ventanas cerradas y aseguradas con clavos, y le pasaba llave a la puerta por fuera. En el informe del arresto, los oficiales también daban cuenta de que en dicho cuarto había un balde para que el niño pudiera hacer sus necesidades. De acuerdo con lo reportado por Ángel, Denise lo colocaba en situaciones humillantes, lo privaba de comida y lo golpeaba por disciplina. A todo este cuadro se sumaba el hecho de que los detectives encontraron moretones y rasguños en el cuerpo del chico, los cuales fueron evaluados por un equipo de protección infantil
en un centro de defensa de los niños en Lecanto, en el mismo condado. Denise rechazó las acusaciones. Alegó que Ángel solía escaparse y que la ventana estaba fijada por su propia seguridad. Sobre el cubo, explicó que había sido colocado en el lugar en caso de que el pequeño no pudiera llegar a tiempo al baño. A pesar de sus argumentos, con base en las acusaciones del niño y la evidencia física, Denise fue imputada. Las autoridades dijeron que estaban ante uno de los peores casos de abuso que habían visto. La maestra fue separada de sus hijos y perdió su trabajo como instructora en Microschool Citrus en Lecanto, un programa de aprendizaje autónomo en el que fue contratada después de enseñar 5 años en el distrito escolar del condado. Sin embargo, ella no se dio por vencida, insistió en su inocencia y tras 5 meses de lucha fue absuelta. A pesar de esto, no volvió a enseñar en Citrus, pero pudo volver a las aulas en el condado de Marion. El 12 de febrero de 2016, el fiscal estatal adjunto, Brian Trehi, presentó la solicitud para desestimar los cargos. Puntualizó que a primera vista, la acusación parecía ser válida y respaldada por la evidencia encontrada en la residencia familiar. Sin embargo, durante las entrevistas con el niño, consideró que sus declaraciones no eran confiables. Tras el arresto de Denise, Ángel fue colocado en un hogar de acogida en el condado de Lake, y durante su estadía en ese lugar, presentó arrebatos violentos que ameritaron la intervención policial. En uno de los incidentes, el menor golpeó a su papá de acogida y lo amenazó con acusarlo de abuso infantil. Por su parte, el abogado defensor, Bill Grant, compartió con los fiscales los aportes hechos por testigos, entre los que se encontraban pediatras, consejeros de salud mental, maestros y vecinos, quienes dieron fe de la falta de confiabilidad del niño y sus problemas de conducta. El propio hermano adoptivo de Ángel, Carlos, rebatió las acusaciones contra su madre. Ante los hechos que tenía frente a sus ojos, el juez que llevaba el caso comenzó a preguntarse si el niño que había huido podía presentar un trastorno reactivo de apego, RAD por sus siglas en inglés, e invitó a los abogados a indagar al respecto. Dicha condición podía de alguna manera justificar lo encontrado por los oficiales en el domicilio de los Hallowell, y es algo con lo que no están necesariamente acostumbradas a tratar las fuerzas del orden. La sospecha del juez sobre la existencia de un problema psiquiátrico permitió ahondar en el tema para garantizar el debido proceso. Según expertos entrevistados en el marco del caso de los Hallowell, un niño con RAD puede parecer insensible y también puede ser capaz de atacar animales, a sí mismo y a terceras personas. Por eso, algunos especialistas consideran que el aislamiento puede ser efectivo para calmar a un infante durante sus ataques. De hecho, según su abogado, Denise había consultado con los médicos y con su pastor acerca de probar ese método, en vista de que nada más parecía funcionar en el caso de Ángel. En febrero de 2016, el fiscal Trehi afirmó que era poco probable que un jurado declarara culpable a Denise más allá de toda duda razonable. Luego procedió a retirar los cargos contra la exmaestra por falta de pruebas. El Departamento de Niños y Familias también cerró el caso contra Denise. Entonces Carlos volvió con su mamá, pero Ángel permaneció en un lugar de acogida. Para ese momento, la foto de la maestra había estado en todos los diarios ligada a acusaciones de abuso, por lo que representó para ella una pesadilla, especialmente al considerar su profesión. Y es que antes de ese periodo de 5 meses entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, ella tenía un historial impecable y era considerada por sus colegas como una maestra excepcional. Por eso, para la educadora era fundamental que todo se aclarara. Tras ser absuelta, Denise ofreció entrevistas junto a su abogado
hablando sobre lo ocurrido. Dijo que algunos niños adoptados tenían condiciones que los alejaban de sus padres y que en parte eso se debía a las experiencias que tuvieron antes de llegar a un hogar permanente. Denise recalcó que había sido una situación insoportable y que ni ella ni su hijo debían haber pasado por ella. Aunque la gente se horrorizó por lo que leyó y escuchó, el abogado de Denise no los culpó, porque el RAD es una condición poco conocida e incluso incomprendida. Una vez que la maestra quedó absuelta, trató de seguir adelante con su vida. Lamentablemente, los problemas no tardarían en tocar otra vez a su puerta, esta vez de la mano de Carlos, su hijo mayor, quien había comenzado a experimentar con el alcohol y drogas como el éxtasis, las metanfetaminas y la cocaína. La madre luchó por alejarlo de ese mundo, pero la relación entre ellos se fue deteriorando y explotó en mayo de 2019, cuando Denise se enteró de que su hijo había sido expulsado de la escuela en febrero de ese año y lo había mantenido en secreto. Madre e hijo comenzaron a discutir sobre la educación del joven y sobre sus amigos, pero lo peor todavía estaba por llegar. Precisamente en el mes de mayo, Denise envió un mensaje de texto a una amiga en el que le comentaba que estaba preocupada por Carlos y su comportamiento violento. Antes, la maestra ya había reportado en 3 ocasiones a su hijo adoptivo ante la oficina del alguacil, por su agresividad hacia ella y por causar destrozos en la casa donde vivían. En la citada comunicación, la mujer también pidió que alguien se ocupara de su gato y sus 2 perros si algo llegaba a sucederle. 2 meses después, el 13 de julio de 2019, a las 6:15 de la tarde, hubo una llamada al 911 desde el hogar de los Hallowell. Pero esta vez, quien estaba al otro lado de la línea era Carlos. El adolescente dijo que acababa de encontrar muerta a su madre, Denise. Explicó que estuvo durmiendo una siesta y que cuando despertó, debido a los ladridos de los perros, hizo el fatal descubrimiento. Al llegar al 4419 de South Dodge Point, en North Floral City Road, los agentes policiales encontraron a Denise agonizando sobre su cama, pero no pudieron hacer nada por mantenerla con vida. El alguacil del condado de Citrus, Mike Prendergast, estaba decidido a encontrar la verdad detrás del brutal asesinato. Dijo que habían hecho un gran despliegue por agua, tierra y aire para dar con el atacante. Una vecina, amiga de la víctima, Amy Alford, dijo que otra de las habitantes del lugar le avisó que había patrullas en el camino de entrada y también una unidad forense. Poco después supo que se trataba de Denise. No lo podía creer. Eran buenas amigas y habían planeado envejecer juntas en el lago. Carlos dio a conocer la trágica noticia sobre la muerte de su madre a través de su cuenta en la red social Twitter. En el texto, decía que su mamá había fallecido el 13 de julio de 2019 y que invitaba a un servicio conmemorativo el jueves 18 del mismo mes en la primera iglesia presbiteriana de Inverness. Además, compartió que la amaba mucho, que la extrañaba y que siempre la tendría en el corazón. Después del servicio, también tuiteó para agradecer a quienes fueron al funeral y las oraciones. Mientras familiares y amigos lloraban la desaparición física de Denise, los investigadores adelantaban las averiguaciones. En un primer momento, la oficina del alguacil no dijo cómo murió la maestra y tampoco habló de arrestos. Además, adelantó que no haría actualizaciones sobre el caso, pues debían esperar que los detectives ataran los cabos sueltos. También pidió a quienes pudieran tener información relevante sobre el asesinato llamar a la unidad de delitos mayores. Un detalle fundamental que orientó las indagaciones fue el hecho de que el hijo de la víctima declarara que estaba durmiendo una siesta cuando tuvo lugar el ataque contra su mamá.
y que lo despertaron los ladridos de los perros de la familia, que escaparon porque había una puerta abierta. Esto contrastaba con el levantamiento realizado en la escena, donde no se encontraron signos visibles de entrada forzada. De allí que las autoridades pensaban que se había tratado de un trabajo interno, y el hijo de Denise era la única persona en la casa, además de la víctima. También contribuía a esta conclusión la información aportada por los vecinos, quienes dijeron a la policía que el único vehículo que entró a la propiedad entre las 2:30 y las 3 de la tarde ese día fue el de Denise. Carlos dio a conocer que horas antes del suceso, él y su mamá habían ido a un funeral en San Petersburgo, y que al volver a la casa decidieron ir a sus habitaciones a tomar una siesta. El joven aseguró en un primer momento durante sus conversaciones con los detectives que tenía una relación excelente con Denise. Poco después, cambió su declaración y dijo que ella abusaba de él física y emocionalmente. En ese mismo sentido, agregó que llegó a mudarse de casa varias veces porque su mamá era muy controladora y que la última vez que se había ido, permaneció varias semanas en la casa de unos amigos. Por otro lado, Carlos dijo que la última vez que usó su hacha fue 2 días antes del asesinato de su madre, cuando cortó un árbol que se había caído durante una tormenta. Para verificar su versión, los investigadores buscaron un árbol caído o cortado en el área, pero no encontraron evidencia de ello. Según la información suministrada por el menor, el teléfono celular de su mamá debía estar en su mesita de noche, pero este tampoco apareció. También aseguró que en su casa no había cámaras de seguridad. Sin embargo, otros testigos afirmaron que Denise sí tenía un sistema de cámaras al que podía acceder a través de su teléfono. Al examinar la propiedad, los agentes encontraron cables de alimentación que estaban sin conectar, de modo que se le pidió a un equipo de buceo que buscara en el lago que se encontraba junto a la vivienda. Tal como esperaban, en el fondo del agua aparecieron 3 cámaras de seguridad y también el teléfono celular de Denise. Una vez recuperados los equipos, la policía usó el GPS del teléfono celular del sospechoso para rastrear sus movimientos en el momento en que efectuó la llamada al 911. Dicho análisis mostró que el joven se movió desde el frente de la casa hasta el borde del lago. Fue en ese instante que las cámaras y el teléfono celular recuperado del agua dejaron de funcionar. Tras 9 semanas de averiguaciones, el 16 de septiembre, la oficina del alguacil detuvo a Carlos y lo acusó de homicidio premeditado en primer grado. Al dar a conocer el resultado de la investigación encabezada por los detectives de crímenes mayores, el alguacil Prendergast, quien dijo que la escena del crimen no tenía precedentes y que impactaban los sentidos, puntualizó que toda la evidencia forense y las entrevistas señalaron desde un comienzo la única persona que estaba dentro de la casa de los Hallowell ese día, además de la víctima. Carlos, quien primero negó haber asesinado a su madre, terminó por confesar. El joven dijo que Denise planeaba dejar de sostenerlo económicamente porque él había decidido inscribirse en un colegio técnico en lugar de optar por una escuela de 4 años. Manifestó que ella lo había llamado pedazo de excremento sin valor por haber tomado esa decisión, y expresó que eso le había dolido mucho. También afirmó que su madre había sido verbalmente abusiva en el pasado y que había criticado sus calificaciones y a sus amigos. Carlos reconoció que cuando él se ofuscaba para calmar su ira, solía cortar leña con un hacha que guardaba en el cobertizo. Finalmente, el adolescente reveló que ese fatal día de junio, luego de una fuerte pelea, decidió hacer uso de esa herramienta para lastimar a su madre. Según sus propias palabras, recordaba que afiló el hacha, que luego fue a la habitación de la víctima y una vez allí se desmayó. Luego, ya el hacha estaba en la parte posterior de la cabeza de Denise.
Añadió que había sido un poco sobre la marcha y que no tenía intención de que sucediera. Prendergast dijo que Carlos Hallowell no exteriorizó ningún remordimiento cuando los detectives lo interrogaron y lo detuvieron. El adolescente quedó retenido en las instalaciones del Departamento de Justicia Juvenil en Ocala, en espera de una acusación formal de asesinato por parte del gran jurado, que también debía decidir si sería procesado como adulto o como menor de edad. El fiscal de homicidios de los condados de Citrus, Hernando y Sumter, Peter Magrino, adelantó que si el gran jurado acusaba a Carlos como adulto, no era elegible para pena de muerte porque cometió el presunto delito siendo menor de edad. Al informar sobre la detención del sospechoso, las autoridades dieron a conocer que el joven había jugado béisbol, fútbol americano y fútbol para la escuela cristiana Seven Rivers. El adolescente estudió en ese centro desde 2015 hasta febrero de 2017. Posteriormente fue transferido a la secundaria de Citrus, de la que fue expulsado durante el último año por estar en posesión de marihuana. Luego de esto, Carlos completó sus estudios. Carlos se declaró no culpable del asesinato de su madre. Sin embargo, en octubre de 2019, un gran jurado del condado de Citrus lo acusó como adulto de un cargo de asesinato en primer grado. El fiscal Magrino reiteró que no era elegible para la pena capital y anunció que el caso sería reasignado a otro fiscal. En marzo de 2020, tras escuchar que el acusado no cambiaría su declaración de inocencia por el presunto asesinato de su madre adoptiva, el juez Richard Howard fijó el juicio de Carlos para mediados de mayo. Sin embargo, su juicio, al igual que otros en el condado, quedó estancado por la epidemia de COVID-19. El 25 de mayo de 2021 se celebró la audiencia previa al juicio de Carlos. El juez de la Corte de Circuito del Condado de Citrus, Richard Howard, escuchó los diferentes alegatos del abogado defensor asignado por el Estado, Edward Paint, en su intento por lograr un cargo menor de homicidio involuntario. Después de escuchar los argumentos de los abogados, el juez falló sobre varias mociones para otorgar o evitar que ciertas pruebas y testimonios llegaran a los jurados en el juicio. Así, el magistrado consintió que los fiscales estatales adjuntos, Blake Shore y Rick Buxman, presentaran las declaraciones que el indiciado dio a las autoridades de la oficina del alguacil del condado de Citrus. Adicionalmente, Carlos pidió ser liberado de la custodia en la cárcel del condado, en la que se encontraba desde su arresto sin fianza en septiembre de 2019. Argumentó que estar fuera de la cárcel le permitiría pasar más tiempo con su abogado, la familia que lo adoptaría y la iglesia a la que asistía. Sin embargo, el juez negó esta moción que se había hecho por segunda vez. Howard manifestó que entendía las razones por las que el acusado no estaba contento de permanecer en la cárcel hasta el juicio. También dijo estar consciente del retraso por la acumulación de procesos debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no encontró en esos factores motivos para cambiar de opinión acerca de las circunstancias que originalmente justificaron la reclusión del imputado. El lunes 6 de julio de 2021, en medio de las terribles condiciones meteorológicas generadas por el paso de la tormenta Elsa, el juez Howard dio inicio al juicio por la vía rápida que debía durar una semana. En horas de la mañana se seleccionó el jurado, que quedó conformado por 6 miembros principales y 2 suplentes, entre los que había 6 hombres y 2 mujeres. Luego, en horas de la tarde, los abogados dieron sus declaraciones de apertura y procedieron a interrogar a los testigos. La defensa pidió a los miembros del jurado que mantuvieran la mente abierta al escuchar a los fiscales. Recalcó que el imputado había sido rechazado la mayor parte de su vida y que tenía 4 años cuando su padre, su madre y su padrastro decidieron dejar de criarlo y darlo en adopción.
Agregó que luego tuvo que adaptarse a la vida en otro país y someterse al control de Denise. La fiscalía llamó al estrado a varios miembros del personal de la oficina del alguacil para que relataran cómo habían sido sus primeros encuentros con Carlos, tanto en la escena del crimen como cuando rindió declaración durante las entrevistas de julio y septiembre de 2019. También se reprodujo la llamada al 911 el día del suceso. El joven le dijo al despachador que necesitaba a alguien en su casa de inmediato. El jurado escuchó que cuando la sargento Laura Anstey y el adjunto del alguacil, Robert Bank, llegaron a la escena, se encontraron con Carlos, quien estaba asustado, sudoroso y se mostraba colaborador. Al entrar en la habitación de Denise, la hallaron acostada en su cama con un hacha incrustada en la parte posterior del cráneo. Todavía estaba viva y respiraba con dificultad. Los servicios de emergencia hicieron lo posible por salvarla, pero sus esfuerzos fueron en vano. La fiscalía aseguró que lo que habían encontrado los oficiales parecía algo salido de una película de terror. El abogado defensor dijo que las autoridades se habían aprovechado de la juventud de su cliente y de las circunstancias por demás traumáticas que vivió para obtener la confesión en la que admitió ser el homicida. Spain dijo que Carlos creía que además los funcionarios de la oficina del alguacil lo habían retenido durante esas conversaciones. Sin embargo, Shore dijo que los oficiales en ningún momento trataron de engañar al acusado. Simplemente intentaron averiguar qué le había sucedido ese día. También manifestó que se habían asegurado de que el joven entendía perfectamente lo que sucedía y que renunciaba voluntariamente a sus derechos de guardar silencio y de ser acompañado por un abogado durante el interrogatorio. Los oficiales también declararon haber obtenido permiso del tutor legal de Carlos para interrogarlo antes de su arresto en septiembre. La defensa argumentó que aunque en ese momento su cliente había renunciado a sus derechos antes de ser interrogado, se debió considerar la corta edad del joven, la falta de tutela adulta y su ignorancia del debido proceso. Sobre la permanencia del sospechoso en las instalaciones policiales, el fiscal expuso que la oficina del alguacil no dejó ir inmediatamente a Carlos luego de declarar porque estaban esperando que el Departamento de Niños y Familias de Florida encontrara un hogar para él. Posteriormente, la defensa llamó a testificar a la doctora Kathleen Hyde, consejera de salud mental y experta en menores criminales, para que diera su opinión sobre el estado de ánimo del acusado y su comportamiento al momento del asesinato. Con respecto a la madurez y la responsabilidad del joven, Hyde dijo que se podía considerar como una persona con un coeficiente intelectual superior a la media, pero que cambiaba constantemente su forma de interactuar para lograr la aceptación de quienes le rodeaban, especialmente los adultos. La doctora consideraba que el imputado mostraba un bajo nivel de desarrollo de la personalidad para su edad y había entendido cómo satisfacer sus necesidades mediante la manipulación. En opinión de la doctora, dicha conducta podía tener origen en el trauma que le causó que su madre biológica lo entregara en adopción en Guatemala, cuando tenía 4 años. Dijo que a partir de ese momento, Carlos tuvo que lidiar con la adaptación a un país totalmente diferente y a una nueva familia con la que no podía comunicarse de manera efectiva. Según la testigo, eso fue generando en el niño una ira que creció hasta ser incontenible y que lo llevó a refugiarse en el alcohol y las drogas. Al ser contrainterrogada por la fiscalía, la especialista dijo que Carlos se enfureció cuando su mamá le pidió que buscara trabajo y dejara de drogarse. Hyde también hizo referencia a la afectación que le produjo el arresto de Denise cuando su hermano hizo falsas acusaciones en su contra y él tuvo que ir a un hogar temporal. Finalmente, la doctora sostuvo que la crianza estricta de la víctima sobrecargó y avergonzó a Carlos y que eso pudo motivar la fatal agresión. El 9 de julio de 2021,
Carlos Hallowell fue declarado culpable del asesinato premeditado de su madre adoptiva. Durante la fase de sentencia, los fiscales y defensores presentaron evidencia para que el juez la tomara en cuenta a la hora de dictar sentencia. Si bien Carlos no era elegible para la pena capital, el magistrado debía considerar una serie de factores para determinar si se justificaba la cadena perpetua. La fiscalía reprodujo una serie de llamadas realizadas por Carlos desde la cárcel. Por ejemplo, 3 semanas después de ser hallado culpable, en medio de una conversación con un amigo, dijo que estaba listo para seguir con la vida en prisión. En dicha comunicación, agregó que iba a tratar de vender drogas, que estaba ganando dinero y sobreviviendo. El 14 de septiembre, durante la audiencia de sentencia, Carlos habló ante el tribunal y se disculpó con su madre fallecida. Dijo que aunque no estaba allí, sabía que estaba escuchando. Luego expresó que lo lamentaba y que no había palabras para describir cómo se sentía y cuánto la extrañaba. También se dijo arrepentido de lo que hizo y declaró que la quería. Asimismo, solicitó justicia para su madre y misericordia para él. Los argumentos de la defensa y las declaraciones de Carlos no evitaron que el juez lo condenara a cadena perpetua. Al anunciar su decisión, el magistrado declaró que creía que Carlos era un delincuente incorregible que no podría ser rehabilitado y por lo tanto debería permanecer en prisión por el resto de su vida. En opinión del juez Howard, el asesinato de la madre del acusado no fue el resultado de ningún estallido repentino de emoción o pensamiento aberrante, sino más bien la culminación de su deseo de adquirir los bienes inmuebles, los automóviles y otras propiedades de la difunta. Aseguró que la impetuosidad y la inmadurez no fueron factores de peso cuando el condenado cumplió su idea de matar a su madre mientras se hallaba vulnerable. Tampoco estaban presentes al golpear a la víctima con el hacha y deshacerse de la evidencia arrojándola en un lago cercano. Por otra parte, el magistrado también mencionó el hecho de que Carlos tomó su tiempo para planear el ataque y esperó a que la víctima se recostara, mientras él permanecía en silencio en su habitación afilando el arma. El juez se refirió a lo manifestado por los psicólogos contratados por la defensa y la fiscalía, quienes dudaban al decir si Carlos podía ser reformado. Agregó que el joven padece de un trastorno de personalidad antisocial y cumple con 16 de los 20 criterios de psicopatía. Fue enfático al decir que no hay rehabilitación para un psicópata. Carlos Hallowell es elegible para una revisión de sentencia después de 25 años de prisión. En la actualidad, se encuentra pagando su condena en la correccional Calhoun, ubicada en Blountstown, Florida. El asesinato de Denise no quedó impune, pero la pregunta que permanece luego de conocer los hechos que precedieron su muerte es si pudo haberse evitado. La propia Denise sintió que estaba en peligro cuando acudió a las autoridades meses antes de su asesinato y también cuando le comentó a una amiga que estaba preocupada por los arrebatos violentos de su hijo. Por su propia experiencia como niña adoptada, sabía y comentaba que el viaje no era fácil y quizá por eso estaba decidida a buscar que Carlos pudiera salir adelante. Durante una de sus declaraciones a raíz del incidente con su hijo menor, Ángel, varios años antes de su asesinato, Denise afirmó que era una mamá para siempre y que muchos niños necesitan buenos hogares para siempre. Lamentablemente, uno de esos niños a quienes quiso dar una oportunidad acabó prematuramente con su vida y como consecuencia convirtió la cárcel en su hogar para siempre. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy.
Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.